vamos a ir comenzando. Lamentablemente siempre el tiempo decimos que es tirano en televisión, pero en las conferencias también lo tenemos, pues no nos va a dar para adentrarnos tan profundamente como nos gustaría. Y los invitamos a que sigan consultando y nuevamente haremos nuevas charlas con otra profundidad en otros aspectos, porque realmente no nos va a dar para abarcar ese infinito abanico de misterios egipcios que hoy Leonardo y yo vamos a poder tratar de... si venían a conocer cómo se construyeron las pirámides, les digo que no les vamos a decir eso porque no sabemos. Nadie sabe aún cómo se construyeron. Hay cientos de teorías. Hay algunas que se pueden acercar más, otras menos. Pero cómo fehacientemente, no se sabe. Aún en los más nuevos trabajos científicos se desconoce. Seguimos siendo realmente un enigma. Egipto sigue siendo un enigma para todos nosotros. Lo primero que vamos a hablar, que es un tema que quizás hoy día está un poco, digamos, se ha ido ensuciando con algunos programas de televisión, que es el concepto de enigmas tecnológicos. ¿Qué es exactamente un enigma tecnológico? Bueno, partiendo de la base de que es un enigma, es decir, no sabemos algo, y tecnológico, ¿qué quiere decir? Lo que les puse ahí. ¿Cómo realizaron las obras que realizaron con las herramientas que nosotros descubrimos o creemos que tenían? Es decir, cómo hicieron este tipo de llamados sarcófagos que ven ahí, fíjense el tamaño, después vamos a ver más en detalle, cómo construyeron este tipo de rocas, cómo las movieron, porque para nosotros hacer esto quizás hoy día sea un poco más fácil, aunque les digo que hay ciertas cosas que todavía para nosotros se nos complicaría bastante. Ya Leo nos va a hablar más sobre la Gran Pirámide, que es como el gran misterio. Es decir, cómo hicieron con unas cuerdas de palmera, unos troncos sobre la arena del desierto para mover rocas de cientos e incluso algunas hasta miles de toneladas. Toneladas estamos hablando, ¿eh? Esto después ya Leo nos va a hacer algunas comparaciones para que podamos entender. Entonces, el enigma tecnológico va a ser, y esto, ojo, que no es algo exclusivo de Egipto. Quizás hiciéramos un ranking, en el número 1 es Egipto. Pero hay enigmas tecnológicos en todas las grandes civilizaciones, incluso nuestras civilizaciones americanas, que están un poco más menospreciadas, porque hay a veces menos información, pero realmente hay grandes enigmas tecnológicos, sobre todo en la zona de Perú, de Bolivia, que se siguen investigando, ¿no? No solo Machu Picchu, mucho más. Una de las primeras cosas que nos llama mucho la atención es algo que es una suerte de, vamos a llamarla, involución científica o tecnológica. ¿Qué es lo que pasa? Conforme vamos más atrás en el tiempo, en Egipto, de las primeras dinastías, estamos hablando hace más de 2500 años antes de Cristo, o sea, le sumamos los después de Cristo, que estamos nosotros, hace más de 4500 años, y vemos mejor tecnología o aplicaciones mejores, con más precisión, más refinadas, y conforme van pasando los años, o sea, las dinastías, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, venimos acercándonos en el tiempo, la tecnología parece como que se fue perdiendo, que había conocimientos que como que desaparecieron. Muy contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar, porque uno diría, bueno, uno va de menos a más, ¿no? O sea, de cosas un poco más rudimentarias, más primitivas, hacia elementos con un mayor desarrollo, mayor precisión, ¿no? Esto, la historia nuestra nos muestra algo así. En este caso, para Egipto, no. Es como que si vamos más atrás, tenían mejores cosas y conforme fue pasando el tiempo, como que se intentó igualar o imitar a la antigüedad. Y esto es algo muy interesante porque a nosotros a veces nos puede llamar la atención esto y resultar raro, pero vamos a ver que también a veces hay ciclos y hay momentos históricos que son de mayor nivel o más altos y otros más bajos. También pasaba, y hay ciertos grabados y testimonios medievales que lo atestiguan, como en la propia Edad Media miraban los restos que quedaban de los templos griegos, los templos romanos, los acueductos, y decían, ¿cómo hicieron eso? Y ellos estaban como, habían disminuido. Imagínense los acueductos romanos que tenían termas, que tenían sistemas de calefacción central. O
Sistema de calefacción central. Losa radiante tenían los romanos. No era una cosa así más o menos. Losa radiante. Y después en la Edad Media, nada. Desapareció muchísimo de ese conocimiento. Algo parecido parece que pasó en Egipto. El tema es que el tiempo son mucho más cortos y los registros que tenemos son menores. Esto es algo muy interesante. Fíjense cómo pasamos del Neolítico, es una etapa primitiva de la humanidad, por decirlo de una manera, donde apenas se había el uso de algunos utensilios, de piedra. En solo 500 años, esto es único en el mundo, pasamos a la construcción de este tipo de pirámides de más de 150 metros de altura. 146, pero bueno. Y después lo que les decía, fíjense, ninguna de las pirámides se acerca a la perfección de las primeras dinastías. Fíjense lo que nos quedó de la Gran Pirámide y algunas otras de dinastías, digamos, del entorno, y lo que nos queda de algunas dinastías posteriores. Además, fíjense la altura, 70 metros de lado, casi una cuadra. La Gran Pirámide, 230. No me quiero meter en el tema de Leo, que así no les hago spoiler, pero ya saben las medidas. Este es uno de los grandes elementos que tenemos y que nos acercan a empezar a adentrarnos en ese misterio. ¿Qué pasó? ¿Es que antes había otra tecnología? ¿Es que había un conocimiento que se perdió? ¿Qué pasó? ¿Es más antiguo? ¿Es menos antiguo? Hay muchos de estos elementos que nos vamos a preguntar. Porque hay un tema, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es que lamentablemente nosotros podemos datar ciertas cosas. ¿Vieron cuando dicen, esto se dató por carbono 14? Sí, pero eso tienen que ser solo elementos orgánicos. No podemos datar las rocas. Uno agarra un adoquín de esos que tenemos ahí, capaz que en la estufa de alguno, o en los cordones de las calles, ¿vieron que son de piedra? Algunos. ¿Uno puede datar eso? No, puede datar cuando la roca se solidificó, pero no cuando se puso ahí. Entonces la datación de las rocas no permite saber exactamente cuándo se construyó. Todo lo que se hace es por contexto. ¿Ah? Se encuentra una cosita acá, otra cosita allá, y se unen piecitas de un puzzle que a veces ¿vieron esos puzzles de 1000 piezas? Bueno, el puzzle de Egipto será de 100.000 piezas y tenemos capaz que 300 piezas, una acá, otra allá, y muchas son parecidas. ¿Vieron esos puzzles que son todas parecidas? Y dice, ¿dónde está esto? Y la presión, bueno, a veces pasa lo mismo con la historia. Esta pieza, para mí que va acá, y la empiezan a apresar, y a veces, bueno, así se generan algunas historias. Vamos a adentrarnos ya mismo en algunos de los misterios que ya les digo que vamos a ir haciendo pinceladas de algunos para tratar de conocer un poco más ese perfume del misterio de Egipto. Así que la que viene ya